de finanzas sostenibles o finanzas green, voy a intentar dar un poco de luz sobre todo este mundo un poco confuso que se ha generado alrededor de lo que es la financiación verde o de las hipotecas verdes. Bueno, en primer lugar, bueno, el título de la presentación, como veis, es que el futuro será de los que estén más verdes, ¿no? O sea, nos viene yo diría que una década donde vamos a someternos a un montón de cambios y bueno, pues donde la sostenibilidad y la eficiencia energética está dentro de la agenda de todos los gobiernos. En el programa 2030, bueno, hay un compromiso de toda la sociedad y de todos los dirigentes en reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Entonces vamos a ver cómo podemos contribuir desde el sector inmobiliario y en particular desde el sector financiero o bancario bueno, en ese objetivo tan ambicioso. Bueno, lo primero es si hay o no financiación verde para la palabra que nos hemos inventado nosotros, es greenizar los hogares o greenizar el mundo de la vivienda, ¿no? No sé si la consolidaremos o no, quizá dentro de unos años la Academia de la Lengua la incorpore dentro del vocabulario español, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos entre todos, ¿no? ¿Por qué ir hacia el green, ¿no? Bueno, pues lo primero es porque entender bueno, pues que todo es positivo, ¿no? Porque vamos a contribuir a la mejora del medio ambiente. También por un tema muy pragmático, ¿no? Porque la sostenibilidad conlleva ahorros económicos y luego, por supuesto, por la salud de las futuras generaciones y por la salud de nuestro planeta, ¿no? Son razones, todas ellas, yo creo que bastante importantes, ¿no? La vivienda no somos conscientes, probablemente ninguno de nosotros, yo por lo menos no lo era hasta que conseguí esta información, ¿no? Que la vivienda, que aunque nosotros no la vemos emitir humos, ¿no? Como una industria, salvo aquellas viviendas antiguas, ¿no? Que tengan todavía las calefacciones de carbón y todo esto, pero que yo creo que han ido desapareciendo en las últimas décadas. Aún así, la vivienda es responsable pues, del 14% del consumo de agua potable. Es responsable igualmente del 40% del consumo de las materias primas del planeta, de la totalidad de materias primas. El sector inmobiliario consume el 40% de esos recursos y el 40% de la energía total que genera el planeta la consumimos en el sector inmobiliario. No hablo solo de la vivienda, del residencial, sino bueno, también del comercio y bueno, el resto de sectores inmobiliarios, ¿no? Para empezar, yo creo que lo importante era conseguir la información, ¿no? De ver si desarrollar productos green, pues la sociedad lo iba a admitir o bueno, iba a integrar razonablemente bien entre nuestros hábitos, entre los hábitos de los clientes, ¿no? Lo que elaboramos es una encuesta muy sencilla, ¿no? Explicándole qué consideramos una hipoteca verde, entendiendo que servía una financiación para conseguir mejorar la eficiencia energética de una casa a través de una reforma, ¿no? Pensemos que el 90% de las viviendas que se venden en España son de segunda mano y 3 de cada 4 viviendas tienen más de 50 años de antigüedad. Es decir, estaban en su desarrollo sometidas a unos códigos constructivos que, bueno, pues no tenían especial consideración con los aislamientos, con el consumo energético en general, ¿no? Con lo cual son viviendas altamente consumidoras de energía y en consecuencia también altamente contaminantes. Bueno, una vez explicado al cliente esto, lo que le preguntamos es si le interesaría o si esa financiación verde condicionaría sus decisiones de compra en el futuro, ¿no? Y nos dimos cuenta que en España y Portugal, que son los países para los que hicimos esta encuesta, basándonos en una encuesta que ya existía previa, realizada en el Reino Unido, en Suecia y en Italia, pues nos dimos cuenta que tanto Portugal como España, y a España especialmente, estaba especialmente sensibilizada con estos aspectos, ¿no? Tal es el punto que
si sumamos en las columnas de España los clientes que en el futuro la decisión de compra de su vivienda va a estar afectada por cuál sea su etiqueta de eficiencia energética, sumaríamos que entre los que están muy condicionados por esto o les va a afectar de forma muy decisiva en su decisión de compra, tenemos el 32%, y a los que le va a afectar con mucha probabilidad el 53%, con lo cual, sumando esas dos columnas, podríamos concluir que el 85% de los clientes en el futuro tomarán su decisión de compra de una vivienda, entre otras variables, considerando la eficiencia energética de la misma, ¿no? ¿Y todo ello lo va a hacer por conciencia social o porque nos hayamos vuelto de repente todos muy green? Pues probablemente no, porque las razones por las que esta decisión se va a tomar son básicamente económicas. El primer aspecto es el financiero, es decir, si yo con la financiación green voy a tener una ventaja en tipo de interés, en coste de la operación, me va a interesar. El segundo de las motivaciones en orden de relevancia es el consumo energético, que al final se traslada también en economía. Gasto menos energía, me gasto menos en el mantenimiento de la casa. Y el tercero, que también está en el índice económico, diría yo, que es el valor de la propiedad. Es decir, si yo una vivienda que es más sostenible vale más, pues me interesa más comprar esa vivienda hoy y financiarla, porque en el futuro voy a tener más liquidez o más posibilidad de valorar, de poner en valor esa propiedad. Bien, con todo ello, pues llegado a esta conclusión de que el producto interesa, aunque nos dimos claramente cuenta de que la gente todavía no lo tenía en la cabeza, no estaba en su top of the mind, estos aspectos de la sostenibilidad y la eficiencia energética, empezamos a construir lo que llamamos las hipotecas verdes y los créditos verdes, ¿no? Lo primero era entender y ponernos de acuerdo en qué consideramos una hipoteca verde. Ahora ya parece que hay un consenso a nivel de la Unión Europea para considerar que una hipoteca es verde o se puede considerar verde en el momento en que está financiando una vivienda con etiqueta A o B, que a partir de enero del 2021 va a ser exclusivamente las viviendas tipo A, ¿vale? Pero bueno, también te das cuenta de que en el mercado español en particular las viviendas A o B, todas juntas, pues apenas llegan al 2% del parque de vivienda actual en nuestro país, ¿no? Entonces, se incorporó también como criterio de hipoteca verde aquella hipoteca que permitiera, o aquella financiación que permitiera comprar una vivienda, reformarla y con esa reforma conseguir una mejora de la eficiencia energética de la misma. Se estableció como el límite que la mejora superara un 30% del consumo energético que se refleja en el certificado de eficiencia energética. Como todos sabréis, pues se mide en kilovatios hora, entonces si se mejora de un certificado el certificado de eficiencia energética previo a la reforma al certificado de eficiencia energética posterior a la reforma en un 30%, el número de kilovatios hora que consuma en media esa vivienda, bueno, se considerará que la financiación en consecuencia es green, ¿vale? Y bueno, pues estos productos deben contribuir pues, a conseguir el famoso proyecto Horizonte 2030 de reducción significativa del consumo energético de las emisiones de CO2. ¿Podrías pasar, por favor? Bien, los créditos green. Bueno, pues es prácticamente lo mismo. Es decir, ¿qué consideramos créditos green? Bueno, desde luego hay créditos green para financiar automóviles. Lógicamente, para financiar automóviles con alta eficiencia energética. En el sector de la vivienda, bueno, pues consideramos créditos green aquellos que vienen a financiar proyectos que igualmente mejoren la eficiencia energética de esa vivienda, ¿no? Si es un proyecto de reforma y una financiación en crédito personal, bueno, pues aquella reforma que consiga mejorar un 30% el consumo de esa vivienda, ¿no? Aquí estamos hablando de financiar pues, temas de aislamiento, cambio de ventanas y otros cerramientos, la envolvente del edificio,
el sistema de calefacción, de agua caliente, refrigeración, ventilación, iluminación, robótica, en definitiva, todo aquello que, o incluso también todos los aspectos de autoconsumo, ¿no? En definitiva, todos aquellos elementos que hacen que la vivienda sea más eficiente en términos de consumo energético, ¿no? Y por otro lado, podríamos considerar, estos serían créditos, digamos, otorgados a las familias, y luego están los créditos que llamamos de rehabilitación, especialmente destinados a hacer eso mismo con un edificio. Lógicamente, si es un edificio de vecinos, pues el crédito lo tiene que recibir la comunidad de vecinos. Entonces, el objetivo tiene que ser exactamente el mismo para poderlo conseguir considerar green, ¿no? Pues una actuación sobre la envolvente del edificio, el aislamiento de las cubiertas, el cambio o sustitución de las calderas por calderas más eficientes, de biomasa o la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados. En definitiva, todos esos aspectos que también hacen que el edificio pues, consuma menos energía. Bien, bueno, pues todo esto que suena fantásticamente bien, pues en realidad es que no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no conseguimos arrancar de una vez por todas con la financiación, tanto en términos hipotecarios, en hipotecas, como en créditos personales destinadas a mejorar esta eficiencia energética? Bueno, pues yo creo que primero porque los clientes no le dan suficiente valor a estos aspectos. Los canales de distribución, que pueden ser las inmobiliarias o los promotores, salvo que sean precisos, como en el caso de la construcción de vivienda nueva, en la comercialización de vivienda de segunda mano, pues tampoco hay los conocimientos por parte del sector suficientes. Los reformistas, la gran mayoría de ellos, no conocen estos conceptos y no los aplican. Es un mercado, el del reformista, también muy capilar y que, bueno, pues que hay todo tipo de profesionales y son muy pocos los que realmente ponen en valor todos los temas de la reforma sostenible, ¿no? Los tasadores también, estáis aquí todos reunidos y sinceramente creo que hoy por hoy no estáis trasladando el valor al valor, realmente el nivel de eficiencia que tiene la vivienda, no afecta sustancialmente. Los bancos, porque no hemos sido capaces de desarrollar estos productos de financiación green, o porque si los tenemos no los hemos posicionado adecuadamente, y desde luego las administraciones, porque desde mi punto de vista tampoco han apoyado suficientemente todos estos proyectos a través de bonificaciones, de subvenciones, algún tipo de ayuda o de apoyo fiscal a toda lo que es relativo a la sostenibilidad. Y bueno, en homenaje a mi madre, que siempre lo decía, pues esta frase de entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? O sea, si todos hemos contribuido a que esto no salga adelante, pues evidentemente no está saliendo adelante y está costando un imperio que la financiación sostenible avance. Bueno, muchas veces, y lo hemos visto en lo que es la opinión de los clientes, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es posicionar nuestros productos, los productos financieros, con un racional económico. Y al final, demostrar al cliente que hacer una reforma green, pues al final acaba incluso ahorrándole dinero, ¿no? Yo os he puesto aquí un ejemplo, esto es una calculadora en Excel muy sencillita, he puesto un ejemplo de lo que sería una financiación de una compra de una vivienda y una reforma, ¿no? Pues los datos son básicos, una compra de una vivienda de 200.000 euros, que la reformamos en 30.000, vamos a tener unos gastos de 20.000, más o menos un 10%, al final el cliente va a necesitar 250.000 euros para hacer todo ese proyecto, comprar la casa, reformarla y pagar los gastos. Bien, si el cliente hipotéticamente tuviera 50.000 euros ahorrados, al final lo que va a necesitar es una financiación, un crédito hipotecario de 200.000, ¿vale? Para que el activo y el pasivo sumen lo mismo, ¿no? ¿Dónde va el dinero y de dónde sale el dinero? Del ahorro del cliente y del crédito del banco. Esa financiación de 200.000 euros en una hipoteca a 30 años, a un tipo medio, pongamos del 2,5, supone una cuota mensual de 790 euros. ¿Vale? Ahí estás incluyendo la reforma de 30.000. Vamos a ver si esa reforma, para hacer que
sea sostenible, pues oye, cambiamos las ventanas, le cambiamos la caldera, cambiamos el sistema de calefacción por, no sé, por un suelo radiante, en fin, hay muchas intervenciones que pueden hacer que esa vivienda sea más sostenible, pero lógicamente son más caras. Vamos a suponer que en vez de 30.000 euros nos gastamos 40.000 en que esa reforma sea verde y el conjunto de la hipoteca también sea verde, ¿no? Bueno, pues en ese caso la financiación, en lugar de ser 200.000, van a ser 210.000, 10.000 euros más de crédito hipotecario. Como estos créditos se bonifican habitualmente, en el caso de UCI los bonificamos con un 0,10%, pues aplicaríamos lo mismo en 30 años, en este caso al 2,40, un 0,10% más barato, y esa financiación de 210.000 pues pasaría a tener una cuota mensual de 818 euros al mes, ¿vale? Es una diferencia con respecto a la financiación, digamos, no green, de 28 euros. 28 euros por 12 meses, estamos hablando de 343 euros al año de mayor coste de financiación por haber hecho esa reforma green. Ahora bien, esto lleva a otro aspecto, es decir, si yo con ese cambio de ventanas, con ese suelo radiante o con ese cambio de la caldera, con una bomba de calor, he conseguido que mi consumo energético global de la vivienda, que estimamos, por ejemplo, en 100 euros al mes, serían 1.200 euros al año, mejorara en un 30%, pues me estaría ahorrando directamente en mis facturas del siguiente año 360 euros. Es decir, vamos a comparar el mayor coste de la financiación, 340 euros, con 360 euros de ahorro de energía. Al final, hacer esa reforma green, me estoy ahorrando al año 16 euros. No es significativo, pero la calidad que le voy a dar a esa vivienda, el mayor valor que le voy a dar a esa vivienda y el mayor confort con el que voy a disfrutarla, realmente merece la pena. Y de nuevo, pues vuelvo al titular de esta diapo, que es: lo que no son cuentas, son cuentas. Yo creo que lo importante es demostrar a los clientes que estos proyectos de eficiencia energética al final les repercuten positivamente en su bolsillo. Seguimos con la presentación y voy a ir ya muy rápido. Bueno, yo he hablado de que hemos desarrollado en UCI un producto de financiación que llamamos Suma, que es un poco lo que os acabo de enseñar. Es una hipoteca que permite financiar al cliente la compra de su vivienda y la reforma, ¿vale? Lo clásico en una operación convencional es que se financie, por ejemplo, el 80% del precio de compraventa. Pues en este producto lo que financiamos es el 80% del precio de compraventa y el 80% de la reforma. Quiere decir que vamos a financiar sustancialmente más de lo que vale la casa. ¿Cómo se consigue esto? Pues simplemente contando que esa vivienda, una vez reformada, su valor va a aumentar. Probablemente va a aumentar incluso más allá de lo que se invierte en esa propia reforma, ¿vale? Aquí sois clave de nuevo los tasadores, ¿no? Que realmente consideréis que esas reformas que os van a llegar pues, de una forma, digamos, en base a un presupuesto, pues dar valor, estimar cuál va a ser el valor futuro de esa vivienda una vez que se aplique ese presupuesto de reforma, ¿vale? Entonces, este producto, pues, hombre, es complejo porque requiere una intervención no en una sola ocasión del tasador, sino que el tasador tiene que comprobar ya no solo cuál va a ser el valor futuro de la casa en base a ese presupuesto, sino luego hacer una segunda visita de fin de obra para ratificar cuál es el nuevo valor de tasación y luego, por supuesto, hacer visitas de obra o control para las disposiciones que se van a hacer durante el periodo de desarrollo de la reforma, ¿no? Entonces, es una forma diferente de trabajar en el mundo de la tasación, más parecida al que se ha seguido con la vivienda nueva, con la vivienda en promoción, de certificaciones, visitas de obra para ver su evolución y el incremento de valor del proyecto, ¿no? Esto aplicado de forma micro a lo que sería una vivienda individual.
Y desde luego hay otro aspecto fundamental. Si queremos hacer con este producto Suma algo de verdad green, contributivo a la mejora de la eficiencia energética, pasa porque en esas reformas se mejore efectivamente en ese 30% que se ha establecido como mínimo el consumo de energía. Y esta valoración la tenéis que volver a hacer los tasadores. Los tasadores directamente o los especialistas que tengáis en la compañía para este tipo de productos. Y acelero un poco más porque ya me queda creo que un par de minutos. Otro de los productos financieros que hemos desarrollado es el autopromoción. Hemos percibido un cambio en el mercado donde la gente pues, va a ir buscando más la vivienda individual, más espacio, más contacto con la naturaleza, en definitiva, escapar de las ciudades y irnos al campo, ¿no? Es precisamente ahí donde tiene mucho más sentido el producto autopromoción. Un cliente que quiera comprar una parcela y desarrollar su propio proyecto, bueno, pues hay una financiación para hacer esto. Lógicamente, como va a ser una vivienda nueva, pues ya por aplicando el nuevo código de construcción, pues va a ser una vivienda normalmente A, clasificación energética A y en consecuencia elegible y green. La hipoteca, por tanto, va a ser también una hipoteca green. En el caso de UCI, financiamos el 100% del proyecto de construcción, incluidos los gastos, y hasta el 40% del valor del suelo, ¿vale? Yo creo que es un producto muy bueno, que probablemente pocos clientes todavía conocen, pero que va a venir a dar una solución clara y precisa a una necesidad concreta de mercado. Y por último, bueno, pues en esa línea de créditos personales hemos desarrollado un canal nuevo de distribución, le llamamos créditos.com, es para acceder directamente el cliente o directo o a través de intermediarios como empresas de reforma o retailers a esos proyectos de reforma o de financiación de equipamiento de su hogar de una forma sencilla y una contratación muy simple a través de Internet. Y un último producto también en crédito consumo, que es el préstamo para comunidades de vecinos, que lo que viene es precisamente a facilitar esas rehabilitaciones de edificios a través de un crédito a la comunidad. Y aquí, bueno, no entro más en detalles de este producto y paso la palabra. Muchísimas gracias.